Segundo domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 7 versículos del 1 al 8, 14 al 15 y 21 al 23. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los escribas y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después Jesús llamó a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre». Palabra del Señor. Vuelve Marcos el Evangelio del año. Después de unos domingos en que hemos escuchado el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, volvemos al que durante nuestro año será el evangelista del año, San Marcos. La lectura continuada del Evangelio de domingo en domingo nos da la ocasión de ir asimilando no tanto en el orden del catecismo, sino en el de la historia, los diversos acontecimientos y enseñanzas de Jesús que a la larga abarcan todo el misterio de nuestra fe y de la vida cristiana. Hoy, por ejemplo, aparece el tema de los fariseos, buenas personas cumplidoras de la ley de Dios, pero con unos defectos muy notorios que Cristo denunció con insistencia. Es un espejo en el que también nosotros tenemos que mirar. Sí, tenemos que cumplir la ley. La primera lectura por boca de Moisés nos ha advertido que tendremos vida solo si cumplimos la voluntad de Dios en nuestra existencia. En los mandamientos de Dios está la clave del éxito en nuestra vida y el camino de la felicidad y la fuente de la verdadera sabiduría. Si el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se sentía tan satisfecho de la cercanía de Dios que les hablaba por los profetas, ¿cuánto más nosotros los que hemos escuchado la voz del profeta por excelencia, el Hijo, Cristo Jesús? El Salmo ha insistido en la misma perspectiva. Solo merece el nombre de buen creyente y miembro del pueblo elegido el que procede honradamente y practica la justicia
el que tiene intenciones leales y no calumnia, el que no hace mal a su prójimo, el que así obra nunca fallará. También la segunda lectura, hoy hemos comenzado a leer la carta de Santiago, nos ha invitado enérgicamente no solo a oír la palabra de Dios como hacemos en cada Eucaristía, sino a ponerla en práctica, porque si no, nos engañaríamos. Y nos ha dicho que la religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es ayudar a los huérfanos y a las viudas, y no dejarse contaminar con los criterios de este mundo cuando son contrarios a los de Cristo. La verdadera sabiduría no está en nuestros instintos o en las modas o estadísticas de este mundo, sino en conocer y seguir la voluntad de Dios que nos comunica en su palabra revelada. Pero no al estilo de los fariseos. La norma, la ley es necesaria y nos sirve de camino para el bien y para la armonía interior y exterior. Pero Jesús critica en los fariseos un estilo defectuoso en su cumplimiento de la ley. Será bueno que hagamos examen de conciencia por si también nosotros merecemos estas acusaciones. Los fariseos exageraban en su interpretación de la ley, creando en los demás un complejo de angustia y opresión, como cuando discutían de si los discípulos de Jesús podían el sábado comer unos granos de trigo al pasar por el campo, o si un enfermo podía extender su mano para que la curara Jesús. En el pasaje de hoy la discusión es sobre si tienen que lavarse o no las manos antes de ponerse a comer. ¿Somos así nosotros? ¿Somos capaces de perder la paz y hacerla perder a otros por minucias insignificantes en la vida familiar o eclesial? ¿Sabemos distinguir entre lo que tiene verdadera importancia y lo que no? Son aspectos en que podemos caer como personas y también como institución, incluida la Iglesia como tal a lo largo de la historia. Los fariseos daban importancia a la apariencia exterior y descuidaban lo interior. Jesús les ataca alguna vez llamándoles sepulcros blanqueados, limpios por fuera y podridos por dentro. Es el defecto del legalismo o del formalismo exterior. Lo exterior es bueno, la vida está hecha de detalles, pero no es lo principal. Las actitudes interiores hay que cuidarlas más. Jesús nos dice hoy, por ejemplo, que no es tanto lo que comemos o dejamos de comer, sino nuestros sentimientos interiores y las palabras que salen de nuestra boca lo que importa. Los fariseos son atacados por Jesús por hipócritas. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Somos fariseos cuando aparentamos por fuera una cosa y por dentro pensamos o hacemos lo contrario. Es fácil juntar las manos o decir oraciones o cantar o llevar medallas. Lo difícil es vivir en cristiano y actuar conforme dicen nuestras palabras. Los fariseos se creían justos, santos, superiores a los demás, y así se presentaban también ante Dios en su oración. Cuando Jesús contó la parábola del fariseo y del publicano, dijo que el publicano, que se reconocía pecador, bajó del templo perdonado y el fariseo no. La palabra de Dios nos urge hoy, por tanto, a ser cumplidores de la ley y de la voluntad de Dios, pero con convicción y con amor. No según el estilo de los fariseos, que puede ser el nuestro, tanto si somos eclesiásticos como laicos, jóvenes o mayores.